Muchísimas gracias, Enrique. No podemos iniciar sin darle la presentación merecida a la doctora Lucía Blanco. Y bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida al segundo día de Congreso. El día de hoy comenzamos con una ponencia en el área de Psicología Social y Organizacional. Nos da mucho gusto contar con la presencia y conocimiento de la doctora Lucía Blanco Pantoja, quien es psicóloga, grafóloga, numeróloga, coach ontológica y de la salud, consultora y docente, maestra en administración de empresas con especialidades en mercadotecnia y finanzas y maestra en dirección internacional, ambas por el ITAM, doctora en ciencias del desarrollo humano por el CIES, didacta de biodanza en Europa y facilitadora de biodanza en Argentina. Cuenta con diversos diplomados y con más de 38 años de experiencia docente en instituciones públicas y privadas y más de 7 años en la industria de autoservicio, recursos humanos, operaciones y compras, entre otros. Nos comparten esta ponencia los roles del psicólogo en la organización. Adelante, doctora, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Susana, por tan linda presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias al CIES también por este espacio y, bueno, honrada de estar aquí con ustedes. Voy a compartir una presentación para que me puedan ir acompañando en lo que les quiero compartir el día de hoy. Y bueno, pues justamente el tema que trataré el día de hoy son los roles del psicólogo en la organización. Y el objetivo de esta presentación es que al finalizar los participantes puedan enlistar los 3 roles que un psicólogo hace como intervenciones en una organización y relacionarlo con la salud y así responder a la pregunta, ¿qué hace un psicólogo en la empresa? Así es que con miras a responder esta pregunta, quiero compartirles básicamente la agenda que vamos a tener es ¿qué es la psicología organizacional? Porque si vamos a hablar justamente del rol que un psicólogo aplica en una empresa, pues tendríamos que tener claridad de qué es la psicología organizacional y cuáles son los 3 niveles en donde un psicólogo puede intervenir, que son a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. Así es que con miras a lograr esto, quisiera pedirles a los presentes que me ayuden a escanear este QR y justamente me ayuden a responder la pregunta, que es esta que están viendo en pantalla, les va a aparecer cuando escaneen. ¿Cuál dirías que es el rol principal del psicólogo en una empresa? Entonces, quienes no puedan escanear el QR porque estén en su celular, pueden entrar directamente a www.menti.com. Les va a pedir un código de acceso, que es este que están viendo en pantalla, 1781-5102, e igualmente les aparecerá la pregunta. Así es que ayúdenme a ir respondiendo. Voy a dejar unos segundos puesta esta lámina para que puedan escanear o puedan tener el código de acceso. Y ahorita voy a compartirles la página para darnos una idea de las respuestas de quienes nos acompañan hoy, de la audiencia. Y bueno, también ver qué ideas se tiene de un psicólogo en la empresa. ¿Cuál diríamos que es? Adelantándome un poquito a lo que a las respuestas que podamos compartir, déjenme decirles que lo que más escucho es, no, pues el psicólogo hace entrevistas, se encarga del reclutamiento y selección. Y sí, esa es una actividad que realiza. Sin embargo, no es un rol. Vamos a ver la diferencia y también vamos a ver cómo lo que realmente hace un psicólogo es impactar en toda la parte de relacionamiento, de comunicación y de cultura en una organización. Entonces, voy a dejar de compartir esta presentación para poder compartir la página y poder ir viendo las respuestas. Así es que tenemos algunas respuestas en lo que voy compartiendo. Quienes sigan escribiendo, aquí va a aparecer
así es que ayúdenme con los tiempos. Ok, vamos a ver. Muy bien, tenemos, es el intermediario entre la empresa, directivo dueño y el capital humano que la forma. Pensar en el bienestar de las personas que componen una organización y el sano funcionamiento de la organización, pensar en los intereses de ambas partes, analizar la problemática que se puede dar en una empresa entre los colaboradores o alguna situación, el ver cómo están emocional y socialmente los individuos, análisis de la conducta humana aplicada al rendimiento laboral. Depende de la empresa, pero sería apoyar en generar un adecuado ambiente laboral, ver por la salud mental del personal y segundo, pues contratación y selección al personal idóneo para el área a desarrollar. Recluta, sí, esa es una actividad, sin embargo, hace mucho más allá de reclutar. Asegurar el bienestar de los empleados, el clima laboral, la cultura, análisis de la conducta humana, es el ayudar en los procesos internos y externos de la relación, es estar al pendiente de la calidad y ambiente laboral y estar al pendiente del desempeño, contribuir a la comunicación interna, mantener y atender la salud mental de los empleados, de esta manera tener empleados con mayor productividad. Ciertamente todos estos son resultado de la labor del psicólogo y justamente la idea es, ¿cómo logra hacer esto un psicólogo? Porque sí, toda esta parte de la comunicación que suena muy amplio, la cultura, la salud de la gente, inclusive el tipo de gente que se quiere tener para tener la cultura que se quiere tener. Pero hay una parte que es muy importante que no está aquí mencionada y que me voy a anticipar, tiene que ver con ser un estratega. El área de recursos humanos, de talento humano, de factor humano, según el nombre que tenga, según la empresa, siempre necesita trabajar de la mano completamente de la dirección para bajar la estrategia y hacer de la gente un punto estratégico dentro de la organización. Y esto, pues, es un rol realmente de planeación, de que no de reacción. Entonces, vamos a ir descubriendo, al menos eso pretendería, cómo puede un psicólogo en una empresa lograr justamente impactar en la cultura, generar relacionamiento, condiciones de un clima laboral, eh, pues en donde la gente se sienta a gusto de ir a trabajar. Pero todo eso, ¿cómo es parte de una estrategia? Y todo eso, ¿cómo ayuda a la empresa a lograr también sus objetivos de ventas, de producción, de marketing, de finanzas, de presupuestos? Porque no es aislado, o sea, el trabajo de un psicólogo en la empresa es parte de un sistema. Y al ser parte de un sistema cobra una importancia relevante porque lo que haga o deje de hacer va a impactar en todas las otras áreas de la organización. Y claro, la parte en donde se vuelve estratégico esto es la gente. Entonces, ¿qué es la psicología organizacional? Hay varias definiciones, sin embargo, esta me parece sencilla y práctica. Dice que es una ciencia, es psicología, que estudia el comportamiento humano, el comportamiento del ser humano en las organizaciones, entendiendo que una organización es un sistema diseñado para alcanzar unos objetivos o metas concretos que actúan de forma coordinada y con sujeción a unas normas. Entonces, cuando nosotros nos quedamos, esta segunda parte es como definiríamos una organización, pero si es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano, pues quizá nos preguntáramos, entonces, ¿qué es el comportamiento humano? Y aunque están directamente relacionados, Stephen Robbins da esta definición de comportamiento humano, que yo la equiparo exactamente a lo que es la psicología organizacional, dado que es el objeto de estudio de esta. Entonces, Robbins dice, el comportamiento humano es el campo de estudio que investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones con la finalidad de aplicar estos conocimientos para mejorar la eficacia de dichas organizaciones. Suena muy complicado, pero déjenme ilustrarlo un poco. Es un campo de estudio que investiga
el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta o sobre la conducta dentro de las organizaciones con la finalidad de aplicar estos conocimientos para mejorar o incrementar la eficacia de dichas organizaciones. Así es que esto es lo que la hace ciencia, es un campo de estudio, no es algo que se me ocurrió hacer o que hoy decidí hacer. Es realmente producto de una investigación, producto de conocer, producto de diagnósticos también organizacionales a nivel individual, grupal y organizacional. Entonces, cuando nosotros ubicamos que todo lo que se estudia y es el impacto que esto tiene en la conducta de la gente o en los comportamientos de las personas, pues podemos ver que aquí que hay tres niveles, el individual, el grupal y las estructuras. Y desde estos tres niveles, Robbins plantea diferentes habilidades o diferentes factores. Sin embargo, para mí es en donde justamente entran los tres roles principales que ejerce un psicólogo organizacional en una empresa. A nivel individual, como coach o como psicólogo. A nivel grupal, como facilitador de procesos, de gente, de conocimiento, de aprendizaje. Y a nivel consultor, y vamos a ver, interviniendo y generando aprendizajes o modificaciones en la estructura. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, a nivel individual, Robbins dice que hay aportaciones humanas y todo lo que cada individuo conlleva, habilidades, valores, actitudes, personalidad, sus propias características biográficas, percepción, motivación, aprendizaje individual, toma de decisiones, todo esto, imagínense, claro, en una empresa de 5 personas, bueno, pues son 5, pero lo mismo ocurre cuando son 10,000 o cuando son 10,000. Hay 10,000 individuos y cada uno con su mundo. Y ahí recursos humanos entra justamente para hacer esta escucha, esta parte individual también de conexión, como alguien mencionaba en la pregunta, de conexión entre el alto mando y la organización. A nivel facilitador y a nivel grupo tenemos procesos como la comunicación, la toma de decisiones en grupo, el manejo del conflicto, el poder y la política, la estructura del grupo, el liderazgo y el trabajo de equipo que siempre van relacionados y por supuesto las relaciones interpersonales. Aquí ya hablamos de áreas dentro de una organización, el equipo de ventas, el equipo de producción, la misma dirección, equipos interáreas que se forman para llevar un proyecto a cabo, etcétera. Entonces, aquí ya entran en juego también otras habilidades y otras necesidades de la misma empresa. Y finalmente, a nivel organizacional, tenemos la estrategia, tenemos el diseño del trabajo y la tecnología, las políticas y prácticas, la estructura del diseño de la organización, los flujos de operación, los organigramas, las descripciones de puesto, la cultura que por definición son comportamientos y valores compartidos. Y entonces ahí el psicólogo interviene para que esa estructura exista, para que ese diseño de trabajo exista, para que existan manuales de procedimientos, de políticas, para que la cultura sean los valores de la empresa aplicados en comportamientos. Entonces, todo esto implica digamos que yo lo veo en roles. Sin embargo, bueno, pues esto implica muchas actividades que a veces se segmentan dentro del área de factor humano, que son reclutamiento y selección, que es el ingreso, que es toda la parte de formación y desarrollo, que es toda la estancia de la persona dentro de la organización, incluida la salida, y la parte estructural de la empresa, que es muy importante. Sobre todo cuando las empresas se están pasando de ser pymes a ser empresas, digamos, más estructuradas o más corporativas. Y esa transición siempre es un punto importante de tener toda la estructura cimentada para poder dar ese paso. Todo esto va a repercutir en lo que Robbins llama las variables dependientes. Y son dependientes porque dependen de que todo esto esté realizado,
que son la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción, y desde más o menos los años 90 se ha acuñado un término que es la ciudadanía organizacional. Esas siempre van a ser consecuencias de. Entonces, si el psicólogo trabaja en estos 3 niveles, en todas estas funciones, habilidades y desarrollo, la consecuencia va a ser una baja rotación, una alta satisfacción, una alta productividad y eventualmente pues que la gente vaya a gusto y que no falte y que lo que va a dar la productividad y la satisfacción. Entonces, esos para mí siempre son indicadores y son resultado del área de recursos humanos, que es en donde se va a ver realmente que la persona de recursos humanos esté haciendo su labor. Entonces, voy a desglosar cada uno de estos roles pensando en qué es lo que puede hacer cada uno de estos roles. Entonces, a nivel individual, como coach y como psicólogo, bueno, tendremos que definir un poco qué es el coaching. Y resumiendo, para mí el coaching es un espacio de aprendizaje. Todos tenemos recursos, sin embargo, pues tenemos los recursos que tenemos porque somos quienes somos y porque esos son los que aprendimos, esos son los que conocemos. Realmente no podemos hacer uso de un recurso que no tengamos o que no conozcamos. Solamente vamos a responder a las situaciones con los recursos que tenemos y que conocemos. Y entonces, ¿qué es el coaching? Es un espacio que me permite incrementar mi acervo de recursos, tanto en vocabulario, en emociones, en comportamientos, en distinciones. Me va a permitir ampliar y tener una gama de recursos con los que no se cuentan al momento, y el contar con otros recursos, pues también permitirá expandir mi campo de acción. Entonces, cuando nosotros pensamos que desde el coaching esto es potenciar y acompañar a la gente a crecer y a desarrollar nuevos recursos, bueno, pues aquí usamos las 2 herramientas básicas de un coach, que además se comparten con las 2 herramientas, creo yo, básicas de un psicólogo, que son hacer preguntas para generar reflexiones y saber escuchar. Y derivada de esa escucha voy a hacer las preguntas que considere pertinentes para generar una reflexión en el otro. Este es un modelo de coaching que me parece muy sencillo y muy simple para poder aplicarlo aún no siendo coach, que tiene que ver con ayudarle a la gente a tener una meta clara y por otro lado también empatarlo a la meta de la organización. Y entonces tener claridad hacia dónde vamos es tener claridad de también tener indicadores que nos indiquen si estamos llegando allá o no. El tema de la realidad se vuelve muy importante y esto a través de preguntas, un psicólogo, un coach lo puede saber. Les comparto que hace algunos años que solía yo viajar y vivir entre México y Argentina. Yo bailo desde hace muchos años y entre lo que bailo tap. Entonces, un chico de una de las ciudades a las que yo visitaba frecuentemente cuando iba a Argentina, contactó a mi maestro de TAP y le dijo que quería un curso. Y él le dijo, tengo una alumna que es maestra, contáctala, ella va a ir físicamente, ella te puede dar clases. Y entonces contacto al chico y me dice, es que yo quiero hacer un show de tap. Pues me parece muy bien. ¿Desde hace cuánto bailas tap? No, nunca he bailado. Ok. ¿Cuántas horas practicas al día el tap? No practico tap, no bailo tap. Ok. ¿Tienes zapatos de tap? No. Y si yo voy y te doy un curso, ¿tienes manera de conseguir un salón o un aula para poder darte la clase? No. Podemos bailar en la calle. Yo, no. Entonces, esta parte, pues sí, a veces hay muchas ganas, pero no se está dimensionando que pues hay que tener recursos o hay que hacerse de esos recursos para poder ver si eso es factible o no. Después tenemos las opciones y los obstáculos. Y para mí, más allá de descubrir qué es lo que ve la gente, también me resulta interesante escuchar de qué habla. Habla de dificultades, habla de oportunidades, qué es lo que ve la persona, porque ese enfoque a lo mejor es el que le ayuda o no le ayuda. Y finalmente, la voluntad, que en inglés es will, y de ahí el grow, que como anagrama es crecimiento en español, grow es crecer. Will, que es la voluntad,
pues también tiene que ver con el compromiso que la persona está dispuesta a hacer, ¿no? Como este chico que me contacta, ok, ¿estás dispuesto a estar un fin de semana, a conseguir un salón? No, no, no. Le digo, ¿y cómo quieres hacer un show? Bueno, pues es que yo pensaba que, pues en hora y media que me enseñaras ya yo puedo montar un show. Pues no, ¿no? Digo, por mucha voluntad que haya, pues si no has bailado, no practicas y no tienes zapatos, en hora y media, pues no. Entonces, esta parte de la voluntad para mí también tiene que ver con el compromiso que la gente está. Y aquí entra una parte muy importante en el rol del psicólogo, cómo generar compromiso en las personas y cómo lograr que las personas puedan cubrir sus metas y cumplir sus metas a través de ponerse metas y comprometerse con ellas. Entonces, en esencia, esto es un modelo muy sencillo que se puede aplicar desde recursos humanos hacia la gente para ir ayudando y fomentando este desarrollo individual que necesariamente va a repercutir en el desarrollo grupal. Entonces, a nivel grupal, ¿qué es lo que hace un psicólogo? Facilita. Facilita recursos, facilita procesos, facilita equipos, facilita que la gente para las áreas esté completa, que se tenga completo el equipo de trabajo. Y entonces se vuelve un facilitador también de conocimiento, de transmisión de conocimiento, de transmisión de estrategia, de transmisión de mensajes de la alta dirección hacia la gente que forma la organización. Entonces, a nivel grupal, como facilitador, yo ubico que hay 4 actividades o cosas que se necesita enfocar un psicólogo y que justamente lo va a ayudar a ser facilitador. Lo primero que tiene que facilitar es la incorporación de la gente. Claro, se recluta, se contrata, ya entra a la organización, pero está entrando a un sistema nuevo para esta persona. Esta persona tiene que, en ese instante ya es parte del sistema y necesita adaptarse, necesita conocer qué se hace, cómo se hace, cuáles son las principales políticas, qué se puede, qué no se puede, cómo, de qué área forma parte, a quién le reporta, cómo es parte de la estructura que se tiene en la organización y esta persona en qué parte de la estructura juega, cuál es la importancia de su puesto, qué pasa si hace o deja de hacer lo que le toca hacer. Y entonces aquí es muy importante que haya un programa de inducción, que se detecten las necesidades de capacitación que requiera tener esta persona para desempeñarse en el puesto que vaya a desempeñar. Y entonces esta parte de facilitar su incorporación a este sistema o esta empresa se vuelve muy importante. La segunda es que ya que esté trabajando, eh, pues va a necesitar desarrollar habilidades. Entonces, esta parte o este rol de facilitador necesita asegurarse que la persona esté entrenada para cumplir los requisitos del puesto. Si conoce o puede hacer todo, si va a requerir algún taller, algún curso, algún conocimiento técnico, para poder hacerle un plan de desarrollo en donde adquiera estas habilidades, ya sea que él mismo lo imparta o coordine a proveedores externos o a lugares a donde se mande a la gente a tomar estos cursos para desarrollar estas habilidades. Y eso implica hacer una logística de cursos, que es también todo un tema y que no es nada más pararse a dar un curso, sino todo lo que implica que esté el instructor, que estén los recursos, que si va a haber coffee break, si va a haber comida, si van a regresar, que haya salón, que todas las sonido, audio, etcétera, que todo esté armado. Entonces, también esto se hace. Ya que la gente desarrolla habilidades, necesita asegurarse que los equipos de trabajo estén integrados, que los conflictos sean disminuidos, que la gente pueda comunicarse, hablar, y realmente que haya un flujo de información, de conocimiento y de trabajo ya en la operación. Y entonces a esto yo le llamo la integración de los grupos de trabajo, la integración de los recursos. Y entonces aquí el psicólogo se enfoca en la resolución de conflictos, actividades grupales, organización de eventos, coordinación y manejo de servicios o de proveedores, porque esto lo puede hacer internamente o contratar gente, permear la cultura hacia toda la organización, que los valores sean comportamientos
Y finalmente, algo que se va aprendiendo en el camino es a coordinar juntas para realizar presentaciones, para reportar resultados, para hacer medible lo intangible, para hacer planeación, para convocar, asistir o coordinar juntas o eventos tanto internamente como externamente. Entonces, a nivel grupal, todo esto es importante que también un psicólogo pueda desarrollar. Y es evidentemente el que los grupos estén integrados, que los individuos estén desarrollados, va a impactar a nivel organizacional, en donde el psicólogo realmente va a ser un consultor. ¿Qué es un consultor? Se dice que es la persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente. Es una persona que está en condiciones de ejercer cierta influencia sobre un individuo, un grupo o una organización, y aquí volvemos a ver los 3 niveles, pero sin poder directo para efectuar los cambios o llevar los programas a la práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que el consultor no toma decisiones sobre el sistema, si no se vuelve un gerente. Entonces, ¿cómo recursos humanos puede ser un consultor sin tomar decisiones? Porque necesita ver a las áreas como clientes externos. Esa persona de recursos humanos no es parte del área de ventas, sin embargo, va a tener o debería tener la influencia de ejercer cierta influencia sobre el grupo para que se puedan lograr los objetivos. Esto es lo que hace el consultor y este ejercer influencia por definición es liderazgo. Entonces, también necesita ser líder a nivel organizacional porque necesita aterrizar la estrategia. Cuando hacemos consultoría, el resultado de una consultoría se conoce como intervención. Y bueno, desde la palabra nos queda claro que hace un psicólogo como consultor, interviene. Y el resultado de esta intervención va a tener 2 resultados. Uno, algún cambio de índole estructural, política o de procedimiento en la organización, que es como en la parte, digamos, estructura, procesos, sistemas, ¿no? O en el aprendizaje de que una o muchas personas en la organización hayan aprendido algo nuevo. Entonces, la intervención y el resultado de la consultoría va a derivar o en el cambio de la estructura o de alguna política o de algún sistema o en el aprendizaje de la gente. Y esto pues ya es todo un tema de planeación y todo un tema que implica desarrollo organizacional, que por definición es un cambio planeado, que ayuda tanto a la empresa como a los individuos. En general, la consultoría describe cualquier acción que se tome en un sistema del cual no se forma parte. Y esto es importante porque si uno toma decisiones sobre un sistema del que se es parte, se vuelve uno gerente, no consultor, porque ya la decisión va a afectar al sistema. Y en cambio, el consultor recomienda, sugiere, plantea opciones, pero la decisión siempre es de la cabeza del sistema. Y esto se vuelve bien importante también para pues solventar y generar responsabilidad. Entonces, si lo vemos a nivel macro, a nivel organizacional, siempre toda empresa tiene 3 factores, que son el producto o servicio que ofrece, los procesos que permiten que ese producto o servicio llegue al consumidor final y la gente. Para mí la gente dentro de la organización no solo son las personas que trabajan ahí. La gente dentro de la organización también son proveedores, también son clientes, también son asociaciones que se hacen con otras organizaciones, empresas, porque es a través de esto que se van a poner en práctica los procesos y que se va a tener un producto o servicio que ofrecer. Entonces, esto se vuelve clave y lo que amalgama estos 3 factores en una organización y lo que une e integra estos 3 factores es la estrategia del negocio. Y aquí es en donde justamente el rol importante como parte de, como consultor, es asegurarse que la estrategia y los elementos que se tienen organizacionalmente, como los procesos, los procedimientos, los manuales, las políticas, faciliten, y volvemos al rol del facilitador, faciliten su implementación para lograr las metas que la alta dirección se está poniendo como estrategia.
Y desde esta perspectiva, para mí hay 4 factores que necesita cuidar el psicólogo. La estructura, flujos, conocer los flujos de operación, mapearlos, tenerlos en documento, realizar los organigramas, las descripciones de puesto, verificar que el tema pagos, sueldos estén en nivel, acordes, tanto internamente como en la industria, elaboración de manuales. En la parte de cultura, que es como la parte suave, tiene que ver con las relaciones, con la comunicación entre la gente, los valores, los comportamientos y el salario emocional. Cómo es toda esta parte que va a repercutir además en el ambiente laboral. La parte de estrategia, y esta parte generalmente se pierde cuando uno piensa en un psicólogo, pero el psicólogo también es estratega, necesita hacer planes de carrera para la gente, necesita tener un inventario de recursos humanos y saber a quién puede mover a dónde y qué intereses tiene la gente, hacia dónde puede crecer dentro de la organización y si esa persona va a crecer, quién lo va a sustituir, tablas de reemplazo. A qué gente se quiere contratar para lograr los objetivos de la organización y que además vaya acorde a la cultura, qué tipos de trabajo se realizan en esta empresa y qué perfiles se requieren para poderlos realizar, que los sueldos sean competitivos. Toda la parte de incidencias, vacaciones, reportes, faltas, permisos, pagos, préstamos, toda esta parte también necesita una planeación porque van involucrados recursos, presupuestos, dinero, y bueno, por supuesto, productividad, horarios, todo eso requiere una planeación. Y desde la perspectiva gente, para mí el tema servicio siempre es un tema, porque aunque la empresa no se dedique al servicio, tratan con gente, tratan con personas fuera de la organización. Entonces aquí implica el manejo y la coordinación de proveedores, las actitudes dentro de la organización y fuera, que la gente está satisfecha en el trabajo, el liderazgo que ejerce esta persona, pero también el liderazgo que a nivel organizacional se quiere tener y cómo se desarrollan los equipos con base a ese liderazgo. Así es que a nivel muy global, me parece que cubrir estos 4 factores también es lo que va a repercutir pues, en la parte de gente, producto y procesos dentro de la organización. Entonces, a nivel organizacional, cuando hablamos de gente, no solo hablamos de empleados, hablamos también de los directivos, de los accionistas, de los proveedores, de los clientes. Y a nivel organización, se requiere de hacer cosas. Para los empleados, que estén satisfechos y que se genere compromiso. Para los directivos, el estilo de liderazgo y que esto conforme equipos de trabajo productivos, autónomos y cada vez más, pues, aplicado a lo que tienen que hacer. Que los proveedores entreguen con oportunidad y con la calidad que se requiere para poder entregar el servicio, porque la entrega de los proveedores va a repercutir directamente en la calidad del producto o servicio que la empresa entrega al público. Y los clientes que sean socios de negocio y que se construyan relaciones a largo plazo. Todo esto, además, es muy importante cuidarlo porque esto conlleva costos ocultos, que son la rotación, una no entrega a tiempo, la pérdida de un cliente, todo esto que para la empresa es un costo muy alto y que no se puede dimensionar, bueno, se puede medir claramente, pero digamos que no se puede dimensionar hasta que pasa. Y entonces es muy importante que también desde esta perspectiva el psicólogo cuide los costos ocultos que se pueden generar, generando confianza, construyendo confianza hacia adentro y fuera de la organización con la gente y también cuidando la selección que se hace de empleados, directivos, proveedores y clientes para que realmente estén alineados a la estrategia, a la cultura y a los valores de la organización y evitar estos costos ocultos. Así es que, resumiendo, tenemos 3 niveles que son, yo les digo, el IGO, individuo, grupo y organización, y siempre operan en este orden. Empezamos siempre por lo individual, después lo individual impacta en lo grupal y después lo grupal conforma lo organizacional. Entonces, cuando tenemos una intervención a nivel organizacional, necesariamente necesitamos irnos hasta lo individual para ver cómo llegamos a este punto organizacional. Lo grupal va a ser consecuencia de lo individual y lo organizacional va a ser consecuencia de lo grupal. Entonces, siempre acabamos regresando a lo individual, en donde se funciona como coach o como psicólogo, a nivel grupal como facilitador y a nivel organizacional
como consultor. Y para mí, además, todo esto tiene que ver con la salud y la integración de la gente. Y yo lo veo a 4 niveles. La salud a nivel mental, que tiene que ver con una estrategia sana, que haya un modelo de negocio, que haya claridad de a dónde se quiere llegar, cuáles son las metas a lograr, los objetivos, y esto siempre lo plantea la alta dirección. Pero lo ejecuta la operación. A nivel físico, la salud está en la estructura, en los procesos y también en el dinero, que es algo físico. El dinero generalmente entra por el área de ventas, cómo se genera dinero, que es la parte de ventas. Entonces, ¿cómo está la estructura? ¿Hay estructura? ¿No hay estructura? ¿Hay procesos? ¿No hay procesos? La gente lo conoce. ¿Se hace siempre igual sin importar quién lo haga o depende de quién lo hace? Porque eso, cuando se vaya esa persona, pues vamos a tener un problema. Entonces, los procesos garantizan y la estructura garantiza confiabilidad. No importa quién lo haga, siempre se hace igual. Y además, tener toda esta estructura facilita también la capacitación de la gente. La salud a nivel emocional, relacional. ¿Cómo son las relaciones internamente? ¿Cómo se habla a la gente? ¿De qué se habla? ¿De qué no se habla? ¿Cómo es la comunicación también hacia nuestros proveedores, hacia nuestros clientes? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Cómo baja la comunicación de la cabeza, de la dirección hacia la gente? ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo se cuidan las relaciones? Esto va a repercutir directamente en lo intangible que yo le llamo la parte espiritual, que tiene que ver con los valores, con la cultura, con el clima laboral, con la identidad que tiene la organización, porque las personas van a conformar la identidad que se le dé a la organización. Entonces, esto se logra a su vez trabajando en los 3 niveles, individuo, grupo y organización, que como vemos es mucho más allá de solo entrevistar y reclutar. En una palabra, ¿qué dirían que hace el psicólogo en la empresa? Igual, aunque escaneen el QR, los va a llevar directo a la página y les va a pedir una palabra para responder qué hace el psicólogo en la empresa. Y entonces hacemos a manera de resumen una nube de palabras a la cual me voy a pasar en este instante. Ok, facilita, recluta. Y la recluta en realidad es el inicio del proceso, porque eso solo va a garantizar que la persona que necesitamos tener en la empresa llegue. Pero ya que llega, hay un mundo por hacer internamente. Organiza, estructura, genial. Y bueno, en lo que siguen compartiendo y en lo que siguen subiendo, si escanean el código o ponen el código, se va a seguir sumando aquí. Al rato regreso nada más para ver si se modificó algo y compartirles. Pero quisiera, antes de abrir para preguntas y respuestas, poder compartirles esta frase de Seymour Papert, que fue un matemático del MIT. No se puede enseñar a la gente todo lo que necesita saber. Lo mejor que puedes hacer es colocarlos donde puedan encontrar lo que necesitan saber cuando necesiten saberlo. Así es que, bueno, pues en esencia eso resume lo que creo yo que aporta un psicólogo en la empresa. Por mi parte, muchísimas gracias. Voy a abrir el espacio para preguntas. Así es que comparto un momento mis datos para que quien me quiera contactar directamente. Yo soy académica en el CIES. Me pueden localizar directamente por mail. Pueden conocer un poco más de lo que hago en mi página. Y bueno, pues en redes me encuentran como nutrióloga del alma y estas son las principales redes que manejo. Así es que, pues, Susana, te cedo la moderación para que me ayudes con preguntas y respuestas y pues gracias a todos.
Claro que sí, doctora, con gusto. Pues bueno, acá tenemos algunos comentarios y dice Linda Silva, es que el psicólogo es útil en muchas áreas, desde el reclutamiento hasta la salida de un colaborador. Ujú. Así es. Invito a las personas que nos acompañan a que expresen sus inquietudes, sus dudas, incluso si lo quieren hacer de manera verbal, pueden activar su cámara y micrófono. Aquí Genial. tenemos una felicitación de la maestra Mónica del Campo. Felicidades, Lucía. Excelente ponencia. Un abrazo. Gracias, Mónica. Un abrazo. Maestra Blanco, ¿nos puede hablar un poco acerca de la ética del ejercicio de la psicología organizacional? Bueno, para mí la ética no se limita a la psicología organizacional, la ética es la ética, ¿no? Y realmente cuando, para mí la visión de una empresa es un cuerpo humano y estar alineados desde la cabeza hasta los pies se vuelve muy importante. El psicólogo dentro de esta visión del cuerpo humano, para mí trabaja con el alma y con el corazón, que son las relaciones y toda esta parte de identidad que mencionaba. Entonces, imagínate si con lo que vas a trabajar es con el alma y el corazón de las personas y de la empresa, pues tiene que ser al servicio de la estrategia de la empresa. También a la propia ética personal, ¿no? No porque te lo pida tu jefe, vas a hacer algo con lo que tú no estés de acuerdo. Y esto me parece que no es solo de psicología organizacional, para mí este es un tema de vida, porque ser íntegro, o sea, la ética te va a llevar a la integridad y ser íntegro te va a llevar a generar confianza y a construir relaciones a largo plazo. Y ese es lo que hace un psicólogo en la organización. Entonces, a mí me parece que el tema de la ética, pues tiene que ver con estar alineado a los valores de la organización que concuerden con tus valores de inicio, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando los valores de la organización, por la razón que sea, puede ser la violencia, la rudeza, pues a lo mejor para la empresa y también se requieren a veces esos perfiles, está bien, pero si no son los tuyos, pues no está bien, porque entonces ahí va a haber un choque completamente, ¿no? De alguien humanista, de alguien del cuidado, de los demás, del servicio, de buena cara, y bueno, pues a lo mejor en ambientes policiales o de la PGR, pues no va a ser el mejor ambiente para poder hacer lo que tu corazón, ahora sí que tu corazón y tu alma dicten. Entonces, para mí, la ética siempre está relacionada a la integridad. Y una persona íntegra siempre, 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 eh, desde esta perspectiva de construcción, va a construir confianza e impecabilidad. Quiero hacer una corrección. Me parece que los micrófonos pues no están abiertos para el público, pero pueden seguir utilizando el chat para expresarnos sus dudas. Y aquí tenemos otra, doctora. Dice por aquí David Alexis, buen día maestra, todos los puntos que usted nos explicó, yo pienso que no se tocan todavía en las empresas. ¿Cómo saber que sí se está llevando a cabo una buena organización en la empresa? Genial. Eh, Mira, depende de la empresa. Hay empresas que lo hacen. Eh, la realidad de las empresas en México es que más del 90% de las empresas son pymes. Y entonces, ¿qué pasa con las pymes? Que el director, que es el dueño, ¿no? Es el gerente comercial, también, o sea, el director comercial, el director general, el director de producción. Y en general, lo que ocurre con las pymes es que la gente abre un negocio de lo que conoce. Es decir, si yo aprendí a hacer pasteles, pues voy a abrir una pastelería. Si yo sé remendar zapatos, voy a abrir una zapatería. Si yo aprendí a poner aluminio, voy a poner un negocio de aluminio. Entonces, las pymes empiezan porque el dueño sabe hacer algo y eso que sabe hacer, que es su conocimiento, su expertise, lo pone para abrir un negocio. Pero eso no implica tener las habilidades para manejar un negocio. Y entonces, ¿qué pasa en estos casos? No, es puro gasto. No, ¿para qué le voy a pagar? No, ¿cómo lo voy a formar? Entonces, si hablamos de las pymes, podría concordar con la persona que nos hace este comentario
en que quizá en la mayoría no están. Sin embargo, yo trabajo mucho más con pymes que con corporativos y te podría también decir que en contraparte hay también muchas empresas que están creciendo y que justamente se dan cuenta de la importancia de estructurar. Y al estructurar, decía yo, nos necesitamos regresar al nivel individual, porque la estructura siempre va a ser consecuencia. Entonces, intervenir en la estructura es intervenir en lo individual y en lo grupal, y ahí es en donde se empieza a desarrollar todo este tema. Tenemos otra pregunta por René Fernando. ¿Se está trabajando actualmente en los procesos generacionales en relación a los efectos que tienen en la empresa? Depende de la empresa, ¿no? Siempre va a depender de la empresa. Sin embargo, una realidad hoy día que ha sido la realidad siempre, es decir, siempre los directores son personas que tienen mucho, pues ya experiencia y por eso son los directores, ¿no? Y siempre hay gente nueva que está entrando y esta gente nueva generalmente son recién egresados. Entonces, esta mezcla generacional no es de ahorita. Lo que pasa es que ahorita tiene nombre, ¿no? Nos llamamos generación X y millennials o centennials. Sin embargo, siempre ha existido esta diferencia porque también uno empieza a ocupar puestos gerenciales por ahí de la adultez joven, alrededor de los 30 años. Y entonces cada vez vemos también gente que o se jubila más grande o no se jubila o toma un puesto gerencial a una mediana edad que sería más o menos en la década de sus 30. Y entonces esto también nos plantea en qué etapa de vida se encuentra la persona. Y esta parte de integración tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los valores de la organización y tiene que ver en cómo esto se aplica a comportamientos para integrar estas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un tema no de ahorita, ¿no? Lo que es ahorita es que tengan nombre las generaciones. Sin embargo, pues los directivos son directivos porque tienen experiencia, ¿no? La experiencia y la edad siempre van de la mano. Alguien que acaba de entrar no puede tener la experiencia de alguien que lleva o en esa empresa o en el ámbito laboral 18 o 20 años, ¿no? María Elena Junco nos comparte su pregunta: ¿cuáles son los puntos esenciales que un psicólogo debe evitar en el manejo de conflictos dentro de un equipo de la organización? Otra vez, perdón, la pregunta. Sí, ¿cuáles son los puntos esenciales que un psicólogo debe evitar en el manejo de conflictos dentro de un equipo en la organización? Ok, muy interesante. Eh, para mí, primero es entender que el conflicto es un tema emocional. Hablar de conflicto es hablar de emociones. Y generalmente la emoción que rige al conflicto es la del enojo, ¿no? Y entonces yo no le hablo perenganito, yo no, a mí no me pongas con sutanito, yo no quiero hacer tal trabajo con tal área, no, a mí déjame aquí en mi cubículo sin que nadie me moleste, yo no quiero ir ni a la fiesta, ni integrarme, ni nada. Y todo eso tiene que ver con el relacionamiento, con la comunicación y con las emociones. Entonces, ¿qué debe evitar un psicólogo? Enojarse. Esa es la clave. Decía mi abuelita que para pleitos se necesitan dos. Y si el psicólogo es el que va a mediar el conflicto, no puede engancharse en el conflicto. Y tampoco puede hacer contraposiciones. Necesita mantenerse imparcial. Necesita mantenerse en esta parte de escucha activa y de poder ir generando también preguntas y retroalimentación. Aquí se vuelve bien importante el aprender a dar, recibir y enseñar a la gente dentro de la empresa a dar y recibir retroalimentación. Porque esto es lo que va a hacer que crezcan los equipos, que haya una dinámica y una forma de comunicarse dentro del equipo. Entonces, algo que tampoco debe hacer nunca es ignorar el conflicto, porque si hay, está muy bueno que salga y eso siempre ayuda a poner reglas y a normalizar comportamientos, acciones, ¿no? Si las cosas ya pasaron, pues ya pasaron, pero ¿cómo le hacemos a partir de esto para evitar que vuelvan a suceder? Y ese es el enfoque también para el tema de conflictos.
Por acá, Oscar Pedraza nos dice, creo que en las instalaciones educativas no les enseñan a los futuros psicólogos cuál es el futuro real. Sí, eso también es cierto. Yo te podría decir que yo en el CIES al menos pongo mi granito de arena para que los alumnos del CIES tengan esta visión y puedan ejercer estos tres roles. Eh, la parte organizacional dentro del CIES tiene toda una currícula que va enlazada desde que son los tres últimos semestres y, y la realidad es que mucha gente piensa que solo es reclutamiento y selección porque va a ser su primer trabajo y con que sepan entrevistar están hechos para la vida. La realidad es que no es así, porque lo organizacional no solo es entrevistar y no solo es reclutamiento y selección. Realmente lo organizacional es después del reclutamiento y selección, porque ahí está la gente. Y ahí sí, en el durante, en la vida de la empresa, ahí es en donde realmente se ejerce la psicología. Eh, Así es que sí, puedo compartir esto y de hecho a mis alumnos yo les pido que vayan a otras empresas a una entrevista para que también vean qué pasa en el mundo exterior, ¿no? Y que ellos puedan tener un comparativo pues también de lo que ellos van aprendiendo. Por acá, Linda Silva nos comparte que una cosa es tener un don y otra disciplina para manejar una empresa, sea pymes o macroempresa. ¿Mm? Sí, yo no sé si sea un don manejar una empresa, lo que sí sé, porque es una habilidad y la habilidad se desarrolla haciendo. Y a eso se le llaman horas de vuelo, ¿no? Sí creo que hay un chip, yo le llamo chip, de aversión o no al riesgo. Y esta parte de aversión o no al riesgo es lo que invita a alguien a emprender o a ser contratado, ¿no? Es como, no, pues yo no sé y qué voy a hacer si no me pagan, mejor me contrato. Y hay gente que dice, no, yo sé hacer esto, yo lo voy a hacer, yo tengo experiencia, me lanzo. Entonces, sí creo que esta parte de emprender es un chip, ¿no? Pero también creo que a veces la vida te pone en esos lugares y si eres lo suficientemente disciplinado para dedicarle tiempo, pues es una habilidad y se desarrolla haciendo como toda habilidad. Por acá, la doctora Yolanda Alquicira nos dice, felicidades a Lucía, muy interesante. ¿Utilizas la danza en la solución de problemas organizacionales? Ay, me encanta tu pregunta, Yola. Muchísimas gracias. Sí, la respuesta es sí. Para mí el tema de la danza, sobre todo mis colegas en el CIES que me conocen y saben que hago biodanza y que además bailo en la vida, ¿no? Este, ha sido una forma de encuentro, no desde la razón, sino desde el corazón. Y el movimiento mueve las emociones, entonces eso también permite hablar desde otro lugar. Eh, no solo para la solución de conflictos, también para el aprendizaje, también para la capacitación, también para generar y que la gente vea, ¿no? Como en un autodiagnóstico de emociones, ¿no? ¿Qué les pasa? Entonces, sí, sí la utilizo yo. Por acá nos preguntan cómo podemos controlar nuestra personalidad. Es que dice, no nada más los psicólogos, somos todos los perfiles. ¿Cómo podremos controlar nuestra personalidad explosiva? Bueno, primero reconociéndolo, ¿no? La realidad es que para mí el tema de las emociones son como una especie de radar y uno se sintoniza con una frecuencia y desde esta sintonización cada quien tenemos nuestra frecuencia. Entonces, el tema del control, no solo de nuestra personalidad, es un tema que siempre nos va a mantener en el enojo. Porque la realidad es que uno no puede controlar absolutamente nada, nada. Y entonces, como no puedes controlar nada, cuando las cosas no pasan como te ocurre, o cuando uno quiere controlarlas y las cosas no pasan como uno quiere, pues claro que uno se enoja. Y desde ahí uno explota, ¿no? Porque se va acumulando el enojo, se va acumulando el enojo. Entonces, para mí el tema es, ¿cuál es la necesidad de controlar o qué necesidad de controlar hay?
¿Qué pasa si el otro puede hacer las cosas? Además, yo siempre digo, el otro es otro. Y para el caso, pues puede hacer lo que quiera con su vida porque es su vida y es otra vida a la mía. Entonces, pues que el otro haga su vida y yo hago mi vida. Y si queremos compartir la vida, bueno, tendrá que haber reglas de convivencia básicas para que podamos compartir la vida. Sin embargo, eso no implica que el otro haga lo que yo quiero o para el caso que yo haga lo que el otro quiere, porque es el mismo caso visto desde la perspectiva del otro. Entonces, esto para mí tiene que ver más con un tema de querer controlar y eso no se puede hacer en la vida. Entonces, cuando uno lo entiende, uno se relaja, suelta y vive uno más feliz. Yo siempre digo, ¿qué se prefiere? ¿Ser perfecto o ser feliz? Yo elijo ser feliz. Doctora Lucía, muchísimas gracias por su ponencia. Nos nutre muchísimo a todos y bueno, hacerle saber que el reconocimiento constancia de esta participación se le hará llegar a su correo y bueno, nos pone muy felices a todos que nos comparta todo esto. Vamos a ceder la palabra a las siguientes personas para poder aprovechar el tiempo con las siguientes ponencias. Muchísimas gracias y muchas gracias al CIES por este espacio. Yo quiero felicitar a Lucía y agradecer su presencia. Doctor, muchísimas gracias. Para mí siempre un placer.